Todos conocemos la historia de Frodo Bolsón, ¿verdad? Ese pequeño hobbit de la Tierra Media que tiene que llevar el peso del destino. Pero, ¿y si su verdadero viaje no fue a Mordor? ¿Y si el camino más difícil fue hacia el centro de su propia alma? Pues de eso va este análisis. Vamos a ver esa travesía no como una simple aventura de fantasía, sino como algo mucho más profundo. Una metáfora del camino que, en el fondo, recorre todo ser humano hacia el despertar de la consciencia. Y para empezar, esta cita de Joseph Campbell es que lo clava. Pone las cartas sobre la mesa desde el principio. El verdadero viaje del héroe, nos dice, no va de luchar contra dragones ahí fuera, no. Va de responder a una llamada que viene de dentro. Una llamada para descubrir, para descubrir quiénes somos de verdad. Primera parte, el llamado del alma. O lo que es lo mismo, el paso desde la comodidad hacia lo desconocido. Y es que es así. Todo viaje espiritual, toda transformación, empieza justo ahí, en la tranquilidad del día a día. En ese lugar que conocemos, que nos da seguridad, pero donde, seamos sinceros, el alma muchas veces está un poco dormida. Y aquí tenemos el gran contraste, el choque de dos mundos. Por un lado, la comarca. ¿Qué es? Pues es ese estado de estar un poco en piloto automático, ¿no? La comodidad, el placer, la rutina, una vida tranquila pero inconsciente. Y de repente, ¡boom!, el anillo, que es justo lo opuesto. Es ese llamado, esa prueba que te sacude y te obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarte a ti mismo. Y aquí viene el momento clave, el punto de inflexión. Porque cuando Frodo, muerto de miedo, dice «lo haré», cuando acepta el anillo, no está aceptando solo una misión, que va, está aceptando el peso de su propia transformación, de su propio despertar. Ese sí, ese acto de valor, es el pistoletazo de salida de su verdadero viaje. Vale, pasamos a la siguiente fase, el peso del anillo, la carga del ego. Porque en cuanto Frodo sale de la comarca, empieza a darse cuenta de qué va esto en realidad. La lucha no es contra orcos y ejércitos, o no solo. Es contra algo mucho más sutil, más interno y, la verdad, mucho más poderoso. Entonces, ¿qué es el anillo simbólicamente? Es el ego. Pero ojo, es muy importante entenderlo bien. No es el mal en plan villano de película. Es más bien esa voz que todos tenemos dentro, la que nos susurra promesas de poder, de control, pero que a cambio nos exige sometimiento, nos ata. Es lo que en la filosofía hindú llaman el velo de Maya, esa ilusión que nos tapa los ojos y no nos deja ver quiénes somos de verdad. Y claro, aquí es donde la historia de Frodo deja de ser solo suya y se convierte en la de todos. Esa lucha constante por no sucumbir al anillo es la misma lucha que libramos cada día, para estar presentes, para estar despiertos, en un mundo que constantemente nos tienta con distracciones para que volvamos a esa comodidad, a ese sueño de la comarca. Vamos con el tercer punto, camino de dolor y compasión, o la alquimia del sufrimiento. Y es que todo despertar duele un poco. Es inevitable. Pero no hay que verlo como un castigo, para nada. Es más bien como el fuego de un alquimista, el que purifica y transforma el plomo de nuestras viejas ideas y nuestras ilusiones en el oro puro de la conciencia. Y este proceso, esta alquimia, sigue como unos pasos muy definidos. Primero, la herida. La herida nos abre. Luego, el sufrimiento nos vacía, nos quita de encima ese falso yo y esa fantasía de que lo controlamos todo. Y justo ahí, en ese vacío, en esa vulnerabilidad total, es donde nace la compasión. Y esa compasión se convierte, mira qué curioso, en la fuente de la auténtica fortaleza. Y en medio de todo esto, ¿quién aparece? Gollum, que es mucho más que un simple enemigo. Gollum es un espejo, es la sombra, es el ego en su versión más cruda, más corrupta. Es un recordatorio andante de en qué se podría convertir Frodo y en qué nos podríamos convertir cualquiera si nos rindiéramos por completo a ese afán de poseer, de controlar. Por eso, la decisión de Frodo de tratar a Gollum con compasión en lugar de con odio es que lo cambia todo. Al perdonarlo, lo que está haciendo en realidad es enfrentarse a su propia sombra. La está reconociendo y de alguna forma la está integrando. Es como dice esta cita, que me parece brutal. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de negar lo oscuro, sino de mirarlo a la cara. Cuarta parte, el valor de la comunidad, los arquetipos del alma. Porque vale, la carga es de Frodo, sí, pero no camina solo. Y esto es importante. La comunidad del anillo no es solo un grupito de amigos que van de excursión. No, cada uno de ellos representa una parte fundamental de nuestra propia mente, de nuestra propia alma. Fijaos, es que es clarísimo. Dentro de cada cual tenemos a todos estos personajes. Tenemos a Sam, que es el amor fiel, el que nunca falla. A Gandalf, que es la sabiduría, la voz de la experiencia. A Aragorn, nuestro guerrero interior, el coraje. Y sí, también tenemos a Boromir, que es la advertencia de lo que pasa cuando el ego se descontrola y nos lleva por el mal camino. Y de todos ellos, el papel de Sam es increíblemente luminoso.
Él no lleva el anillo, no, pero lleva a Frodo cuando éste ya no puede dar un paso más. Y la lección aquí es potentísima. Nadie despierta solo. Nadie. Ese servicio silencioso, ese amor incondicional, es, en sí mismo, una de las formas más puras de iluminación que existen. Y llegamos al clímax, la montaña del destino, el umbral del desapego. Y hay que entender que esto no es solo un volcán en un mapa, es un estado interior. Es ese momento decisivo en la vida de cualquiera en el que hay que enfrentarse al fuego, al desapego total. Es el momento de soltar aquello a lo que nos aferramos con uñas y dientes. Y aquí la gran pregunta, la pregunta del millón, es, ¿puede el héroe por sí mismo destruir su propia sombra? ¿Puede aniquilar a su ego por pura fuerza de voluntad? Pues la respuesta es fascinante. Porque Frodo, en el último segundo, falla, cae, reclama el anillo para sí mismo. Pero entonces es salvado. Y no por su propia fuerza, ¿no? Es salvado por la misericordia, por la gracia que actúa a través de Gollum. ¿Recordáis esa compasión que le mostró antes? Pues bien, esa fue la semilla de su liberación. El alma no destruye la oscuridad, la transmuta, la transforma. Y después del fuego, el regreso. El regreso del héroe. Transformación y trascendencia. Pero claro, el héroe que vuelve a casa ya no puede ser el mismo que se fue. El viaje lo ha transformado para siempre. Frodo vuelve a la comarca, sí, pero ya no encaja. Ya no pertenece a ese lugar, porque ha visto demasiado, ha entendido demasiado. Ha visto la cara de la luz y de la sombra, y ese conocimiento ya lo ha separado para siempre de ese mundo de la inconsciencia. Y es que un alma que ha despertado de verdad ya no puede volver a dormirse. Es imposible. Y por eso su último viaje, el que va a los puertos grises, no es una derrota ni una huida. Es el paso final, el más lógico. Es la gran metáfora de la trascendencia. Es el regreso al origen, a la fuente, a la conciencia universal. Es, sencillamente, la vuelta al verdadero hogar del espíritu. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo este análisis, sería esta. El objetivo del viaje nunca fue la victoria externa, siempre fue la transformación interna. El verdadero héroe no es el que vence al mal, sino el que se deja transformar por la experiencia, por la prueba. Y para cerrar, nada mejor que esta reflexión de Gandalf que resuena de una manera increíble. Al final, Frodo nos enseña que cada persona tiene su propio anillo, su propia carga, su propio desafío. Y la pregunta importante no es cómo librarse de él. La verdadera pregunta es ¿qué decidimos hacer con el tiempo que se nos ha dado para llevar esa carga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con conciencia? ¿Con coraje? ¿Con amor? Gracias por llegar hasta aquí y por regalarte este momento. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, permite que siga trabajando en silencio dentro de ti. Recuerda que el verdadero aprendizaje no termina cuando el vídeo acaba, sino cuando lo llevas a tu vida diaria. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte, compartirlo y acompañarnos en este camino de reflexión y crecimiento. Hasta el próximo encuentro.